esta tormenta que no se avecina, sino que ya está, será un parteaguas de algo? Gabriel Biestro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas y lluviosas tardes, ¿cómo estás? Sí, no, pues llegamos a tiempo. Así es. Porque así por atrás llegó, pero el aguacerazo. Sí, son días de lluvia, ya pues todo lo que pasó en el norte del estado, con lo del huracán y demás, pero son las fechas, ¿no? ¿Cómo van los huracanes que pasaste? A ver, cuéntanos cómo es esto, porque no me imagino todos los pensamientos y las emociones que has de traer, porque ya es el corte de caja de este congreso. 3 años de huracanes, ¿no? De tormentas, de deslaves. Fíjate que haciendo un corte así rápido para no cansar. Tárdate. Pues sí, fue una legislatura, yo digo que va a ser trascendental, trascendente, histórica. Nosotros llegamos cuando estábamos en medio de un conflicto postelectoral muy fuerte, después del fraude de la gubernatura. Estábamos todavía en espera de una resolución del tribunal que no llegó sino hasta finales de noviembre, inicios de diciembre. Entramos justo ahí el 15 de septiembre de 2018 y de ahí, pese a que el clima era muy complicado políticamente, habíamos sufrido toda una persecución desde que yo era presidente del partido, nos habían quitado los recursos, en fin, toda una serie de situaciones. Entramos y estaba este problema todavía sin definirse. Después viene el resultado, después viene la tragedia, el accidente, y tuvimos en esa legislatura 5 gobernadores, 5. Entonces, porque estuvo José Antonio Gali, estuvo después Marta Erika, estuvo después Almeida, estuvo después don Guillermo Pacheco y finalmente Miguel Barbosa. Y luego nos toca todo ese tema entonces de la elección extraordinaria del gobierno interino que le toca al Congreso la elección, y el Congreso, esa legislatura finalmente supo estar a la altura de las circunstancias, entendiendo el problema que en ese momento teníamos, y votó por unanimidad prácticamente con una sola abstención al gobernador interino. Un gobernador interino que obviamente no venía de Morena, no venía del PAN, tenía que ser alguien, era alguien pues reconocido, ya reconocido, Guillermo Pacheco, reconocido de muchísimos años, Presidente de toda una trayectoria, presidente municipal, presidente del tribunal, ya había sido presidente del Congreso también. Y siempre candidato a gobernador y así bueno, es. nunca, o sea, ¿no? Siempre se quedó como con las ganas y no se quedó con las ganas. Y no se quedó, eso te decía, no se quedó, y finalmente sale una figura que además integró en su gobierno a personajes pues, de 6 administraciones anteriores, de todos los partidos, entendiendo también un momento muy complicado. Yo siento que cuando él entra a cuando él sale ya era una Puebla totalmente diferente, ¿no? Lo vemos ahora en estos 2 años también del gobernador, de Miguel Barbosa, es un estado totalmente diferente. Pero te decía yo, en el tema de la legislatura fue todo un proceso de hablar, de sentarse con todas las bancadas, pese al momento tan crispado que se tenía, y lograr acuerdos, ¿no? Una de las primeras cosas que logramos fue echar atrás esa ley Bala también por unanimidad. Muchas cosas que se hicieron importantes. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que tiene esta legislatura es el fuero. Puebla es el único estado en el país, y lo vimos ahora, donde realmente los diputados, los magistrados, el gobernador ya no tienen fuero. Porque si tú te acuerdas la reforma en lo federal, la reforma original que mandó el presidente, que mandó Andrés Manuel López Obrador, la echaron atrás, la modificaron.
Y hoy vemos con el tema de Saúl Huerta y de Toledo, que si no hay una voluntad expresa del Congreso de quitarle la venda de las manos a la ley no puede ejercer contra un diputado. En Puebla no. Si estos personajes hubieran sido integrantes de la 60ª legislatura, hubieran sido o se hubieran enfrentado a la ley antes de que los diputados quisieran. Entonces, este tema del foro, que no fue en ninguna simulación, no fue ninguna, se fue sin cortapisas. Aquí sí, no se recibe un tratamiento especial por ser diputado, magistrado, gobernador, nada de eso. Entonces, lo del fuero fue también importante. Y temas como lo de el matrimonio igualitario, como la ley Agnes, la paridad total, todas las reformas relativas a la alerta de género y al acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que se hicieron y que participaron las diputadas en todo eso, y los diputados creo que le dan otro nivel, y siendo el Congreso que menos le cuesta a sus ciudadanos de todo el país. Tuvimos 3 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, 3, y no tuvimos una sola observación. Y mira que la auditoría ahorita anda pues hasta al aeropuerto del presidente, lo andan observando, y a nosotros nos fue muy bien. Nos dijeron que la única observación era que el manejo de las finanzas del Congreso era responsable, transparente y sano. ¡Ay, mira! Hasta el cielo dijo, es cierto. Oye, así es. Oye, Gabriel, o sea, te veo y cuando haces una síntesis de todo el trabajo, dices, pues palomita. A ver, pero ¿cómo es para ti llegar aquí al final del camino de esta legislatura con el pendiente, con el gusanito de que y si hubiera sido el candidato yo, y si en este momento hubiera sido alcalde? O sea, me imagino que, o sea, has de tener ahí también como la inquietud. Bueno, siempre hay cosas que quiere uno hacer, en donde quiere uno estar. Yo te quiero decir que yo siempre dije que ganando Andrés Manuel López Obrador en 2012, yo me regresaba a mis actividades, a la empresa con mi hermano, ¿no? Por ejemplo. ¿Empresa de qué? Es una empresa médica, de material médico y todo. Y dije siempre, en 2012 me regreso, cuando gane Andrés Manuel López Obrador, porque andaba yo de brigadista y todo eso, y le había pedido chance. Y luego pasó lo de la presidencia del Consejo Estatal del partido, luego del... Dice, es cierto, el cielo otra vez. De la presidencia del partido, y luego ya vino lo del centro de campaña de Miguel Barbosa, luego coordinador de los diputados, y siempre quiere uno estar en el ajo, porque decíamos, es por lo que luchamos tantos años, ¿no? Claro. Desde hace muchos años lo que construimos, y estar en eso es interesante, pero nunca es por una cuestión de puestos o de estar en un cargo, porque pues hemos estado más tiempo sin cargo que con cargo. De todos modos, bueno, pues queda eso, ¿no? No se te subió ni tantito. No. A muchos sí, ¿eh? Yo siento que no. Fíjate que algo muy importante, y de lo que yo le aprendí al actual presidente, a mí me tocó con él recorrer más de 100 municipios en 2016. Yo estuve con él cuando era yo presidente del partido, y algo que enseñó es que uno nunca se debe despegar, ¿no?, de la realidad, de tener los pies en el piso. Yo te quiero decir que ni una semana, cuando estuve yo como diputado, no pasó una semana en que no estuviera yo en las colonias, ya sea de la ciudad o al interior del estado, hablando con la gente. Había semanas donde veía 20 o 25 colonias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo supiste que no te ibas a regresar al consultorio, bueno, al trabajo del consultorio? Pues yo creo que cuando fui presidente del partido, porque me salí de la empresa, le cedí mis acciones a mi hermano, todo eso, decían, oye, pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero no quiero que se piense mal. También dice Andrés Manuel que no solo hay que ser decente, hay que parecer. Entonces, en ese sentido, ahí es donde ya yo marco bien
mi línea, y desde el 2015, cuando fui ya presidente del partido como tal, ya me empecé a quedar de lleno, y ya lo decíamos, bueno, pues ya cuando llegue 2018 y que logremos el objetivo que era que llegara Andrés Manuel, ahora sí nos regresamos. Entonces, todos estos años, sobre todo estos 3 años, han sido interesantísimos, han sido de una enorme oportunidad de demostrar todo lo que siempre dijimos en un momento dado, que se tenía que hacer, cómo se tenía que actuar, alejado de las situaciones de corrupción, de la mala política, lo que siempre le había hecho daño a la gente, al pueblo. Y hoy lo podemos confirmar, hoy podemos ser parte, o pudimos ser parte de un momento histórico del país y del Estado. O sea, no nada más de México, sino de nuestro Estado, en un momento total, porque pasando todo esto del interinato y de la elección extraordinaria, el siguiente año vino lo del COVID, y vino toda esta situación donde tuvimos que reformar a marchas forzadas la ley para no frenar el Congreso, poder hacer las sesiones a distancia, y a distancia fue como se llevaron a cabo muchas reformas, pues, y la del fuero, también saqué, por ejemplo, el antigranizo, la de la protección de los animales, las de paridad, en fin, muchísimas que se pudieron hacer así, porque además te quiero decir que fuimos de la legislatura que en la historia tiene más sesiones de comisión, de pleno, de todas las sesiones, más puntos de acuerdo, iniciativas, todas las que ha habido en la historia. Entonces, y es la primera vez que pues prácticamente toda la legislatura, su mesa directiva, estuvo presidida por mujeres, siempre. Gabriel Biestro, ¿cómo es estar sentado así como que, no sé si a la derecha, pero muy posiblemente, ¿no?, del gobernador? ¿Cómo es que el hombre más poderoso del Estado confíe en ti, comas con él, trabajes? Es como, ha de ser muy pesado, es muy difícil, ¿no? Mira, te voy a decir que hubo un momento en el partido, como en 2017, cuando el partido abre las puertas, que nos tenían cerrado, alejado de todo, ¿no? Y abre las puertas a todos los perfiles que se quisieran unir, que quisieran llegar para esta lucha, que era el 2018, el todo por el todo, el ahora o nunca. Y a muchos nos costó al inicio mucho trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque a nosotros, que yo entré como brigadista en el 2010, y una vez a la semana nos daban ahí un curso y capacitaciones, y siempre nos decía, nada de política tradicional, nada de eso, y de pronto cuando nos viene toda esta reforma interna, costó trabajo. Y ahí es cuando se acercó el entonces senador Miguel Barbosa, hoy el gobernador. Sí teníamos nuestras reservas, y cuando gana la encuesta y empezamos a hacer una gira con él al interior del estado, lo empezamos, hablo en plural porque había muchas personas también, pues de las que estábamos, de los que éramos los más radicalosos, y nos encontramos a una persona con mucha sensibilidad social, con muchos principios, muy apegados, contrario a lo que creíamos, muy apegados a lo que siempre dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya te viste, Sí, sí. ¿Te cae bien? Sí, cómo no. A eso iba. Y fíjate que se ganó mucho nuestro respeto, pero también nuestro cariño. Cuando viene ya el tema de la resolución del tribunal, a él le ofrecieron en México, le dijeron, no te vas a quedar solo después de esta lucha, te vas a México, al gobierno federal. Dijo, no, yo no estoy buscando un puesto, yo me voy a quedar en Puebla a encabezar la resistencia de oposición. O sea, él cualquiera, a lo mejor o muchos, no cualquiera, pero muchos hubieran dicho, sí, hay aquí una tabla de salvación, ahorita me voy a... Y él dijo, no, tenemos que democratizar a Puebla y yo me voy a quedar a liderar esto, no estoy buscando un puesto. Entonces son cosas, yo me acuerdo el día que tomó protesta, el día que tomó protesta ya creo que fue el 1 de agosto de hace 2 años, yo le dije, todo fue cuesta arriba, pero ya llegaste a la cima. O sea, fue todo muy difícil, toda una campaña negra brutal,
todo el tema de este fraude electoral. Y sentir la derrota, decir ya, Sí, bye. así es. Y luego ir a los tribunales y no, y dices, peor, bueno, te ya. decía yo hace un rato, Y peor luego, que la derrota es saber que ganaste y no te lo reconozcan. Eso es terrible. Entonces, Oye, ya lo pero- habíamos vivido en 2006 con Andrés Manuel y muchos en el 88. Oye, ¿y ahorita lo volviste a vivir tú? ¿No? ¿Qué se siente otra vez? ¿Qué, Sí, qué es onda? ¿Cómo es? frustrante, pero ¿sabes qué? Que es un tema de que no te puede jalar la situación. Tienes que salir y al contrario, levantar más los pies para salir. ¿Tú te acuerdas de una película que era La historia sin fin? Y hay claro, hay Atreyu. así es, Claro. hay un caso donde Atreyu está pasando por el pantano de la depresión. De la tristeza. De la tristeza. Claro. Dicen, entre más triste te pongas, más te va a jalar. Entonces Claro. no, tienes que salir y salir y salir para que eso no te arrastre. Cuando Porque se muere su caballo, ahí el se caballo, hunde Atax, así es. Atrax sí se muere porque lo hunde la tristeza. Y es Atrax, que sí, sí. de verdad. Sí. O sea, ahora sí que te carga la tristeza. Sí, y nosotros ya habíamos visto ese tema, ya lo habíamos vivido, te digo, en el 2006, ¿no? Y siempre te queda esa duda de decir, caray, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Porque yo mantuve con él contacto después de todo eso, pues después de todo lo que pasó. Y ya más yo como diputado, yo siempre le dije, oye, tú eres un legislador experto, ¿no? Tienes toda una vida legislativa muy exitosa y yo quiero que tú seas mi mentor para ir viendo cómo le vamos haciendo. Entonces, él me ayudó mucho en esa primera fase, en esa primera parte. ¿Qué es lo que más le has aprendido? Yo creo que la A una tenacidad, figura como el gobernador. esa tenacidad, yo me acuerdo los golpazos que le daban. Un día amanecían 1000 espectaculares negros, así con su imagen horrible. Él no se amilanaba, él al contrario se levantaba, ¿no? Ante eso es impresionante. Yo creo que eso es una característica fundamental de esa lucha, te digo, porque ya lo habíamos vivido en el 2006. Entonces, eso de no caerse, eso de no dejarse jalar por el pantano, sino al contrario, alzarse, ¿no? Alzarse ante estas situaciones, crecerse, creo que ante el castigo, creo que es lo más importante. Y sobre todo te digo una cuestión mucha de principios. Que ya, porque muchos decían, no, que es que él no es fundador. Pues muchos fundadores o fundadoras ya quisieran tener ese bagaje de principios, ¿sí? Y de congruencia que él tiene. Entonces yo creo que eso fue algo que lo unió con muchos de los que veníamos del camino de Morena de toda la vida, porque demostró esa congruencia, esos principios verdaderamente de izquierda, ¿no? Entonces, creo que es eso. Es una persona que yo admiro mucho, que yo respeto mucho y quiero mucho, porque realmente estos años que yo no lo conocía antes del 2017, y creo que esos años sirvieron para ver cómo era él en realidad, ¿no? Y él siempre le dijo, yo lo único que quiero, porque este es mi último cargo, es ser el mejor gobernante que haya habido, que la gente esté consciente y provocar un cambio. Entonces, traer ya esa mentalidad, ya estás comulgando con la 4T de inmediato, es decir, yo creo que esto se transforma, ¿no? No quiero llegar para ejercer ese poder, ser el más machuchón, sino ser un factor de cambio. Y él lo ha demostrado, lo ha sido, y es una persona de verdad a quien yo respeto en ese sentido, porque no se deja de todo lo que pasó. Comentaste que, bueno, el gobernador dijo, o sea, para mí lo que yo quiero ser ha sido, ¿no?, un muy buen gobernador. ¿Y tú qué quieres ser? O sea, ¿tú qué quieres? Yo siempre dije que quería ser, como era nuestro mote como militantes, un protagonista del cambio, ¿no? Ser parte de ese cambio. Como cuando en un inicio brigadeábamos, hacíamos reuniones. No, pues ya hiciste un montón. Sí. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora, cuando pasó lo del Congreso, nos tocó una etapa de protagonismo muy importante. El Congreso
el Congreso, hablo de toda la legislatura y conste que hablo de todas las fuerzas políticas que lo integraban, no nada más de la fracción. Oye, hasta de tus compadres que dejaron de ser compadres. Los del PAN, el PRI, el PRD, entonces logramos en determinados momentos históricos entender la magnitud histórica del lugar en donde estábamos sentados y sacar un Congreso que fuera, fíjate, que un factor de estabilidad y de unidad para nuestro Estado, ¿no? Y eso fue lo más importante. En momentos, te digo, como lo de la ley Bala, como lo de el interinato, el poder ir sacando esos temas así, y el ser, digo, un factor histórico en temas como el fuero, o el desafuero, el fuero, perdón, como la ley Agnes, el matrimonio igualitario, fueron cosas, cuando se hubiera pensado 5 años antes que el Congreso iba a estar tratando esos temas y aprobándolos. Claro. Oye, Gabriel, y en este camino, ¿cómo es para ti el poder? El poder también se pierde amigos, ¿no? ¿Perdiste algunos amigos? Pues yo creo que más bien te vas dando cuenta de que no eran amigos, ¿no? Yo no siento tampoco que hayamos estado en una posición que te pueda decir de poder o de soberbia o de... No, fue una posición histórica, una posición que le tocó tener al Congreso. Fíjate que una vez yo me acuerdo cuando yo les decía a determinadas autoridades, hay que apurarnos con el tema del interinato, que esto es como un bistec afuera del refrigerador y cada día que pasa se va pudriendo más. ¡Es cierto! Sí. Es ya el tema de que además todo lo trae cargando el Congreso. El día que nosotros hicimos la sesión para elegir al gobernador interino, ese mismo día fue la sesión donde le tomamos protesta. Ese mismo día, ya decíamos que este balón ya se salga de la cancha del Congreso, ya. ¿Por qué? Porque era mucha la presión, pero no podíamos actuar precipitadamente, no podíamos actuar de otro modo que no fuera finalmente como salió en el momento en que salió, cuando las condiciones estaban dadas. Yo me acuerdo cuando decían que el que pintaba para ser interino era yo, por ejemplo, yo decía, pero sí, ni al caso, yo sé que quien toque ese interinato se va a chamuscar. O sea, alguien que fuera del PAN o que fuera de Morena, que veníamos de ese encontronazo, iba a ser un momento muy complicado, que iba a nublar, ¿no?, un esfuerzo, una carrera o lo que tú quieras política, lo sabíamos, pero pues, tú sabes luego cómo se manejan versiones de todas, ¿no? Y fueron momentos que se definieron justo cuando se tenían que definir. No los definimos antes, no los definimos después, sino conforme las cosas se fueron dando. Y así fue con con muchos otros temas que llegaron al Congreso, aterrizaron, acabamos inclusive con todo este tema del notariado, lo reformamos de una manera muy profunda, porque también el notariado, no hablo de los notarios, hablo en sí de cómo manejaba el gobierno anterior todo este tema, cómo lo manejaba todo, ¿no? Manchándolo, llenándolo siempre. Entonces, dignificar las áreas de la vida pública es lo más importante, y siempre con la cara en alto, es decir, hemos actuado con el 100% de honradez, con el 100% de honestidad, con el 100% de sensibilidad social, de atender a la gente. Cuando llegué yo, por ejemplo, me tocó el honor de presidir el Congreso, lo primero que hice fue abrir las puertas del Congreso. Quien necesitara algo podía ir. Dicen que es la casa del pueblo y no dejaban entrar al pueblo. Entonces, la gente podía entrar. Los abogados del Congreso tenían la indicación no de trabajar solo para los diputados, sino para cualquier ciudadano o ciudadana que fuera y lo necesitara. Y la tenían que atender de manera gratuita y servicial, ¿no? Eso era lo más importante. Voy a leer aquí los del auditorio que tienes alto rating, estás cañón. Jorge Alberto Márquez, saludos. Gabriel Biestro, estamos contigo. Gracias. Al 100. Edna Mejía, coincido en el sentido que siempre ha habido discrepancia y demasiada renuencia a Morena. El partido afortunadamente tiene un apoyo popular enorme. Mayra Tor, estamos contigo. Gracias. Itzel García, alguien que ha trabajado sabe lo que dice. Flavio Sandón, la labor de elegir un gobernador
Dice, interino representó un enorme reto. Y también logramos sacarlo ajá, con el voto de todas las fuerzas. Sí, eso, hasta la del PAN. Es algo bien, bien importante, como legislatura, pues. La polémica ley Bala tenía que irse. Anaí Gómez, muy buenas tardes a todos. Gabriel es una persona enfocada, sabe de lo que está hablando y es algo que me gusta bastante de él. Hay muchas personas que ni siquiera tienen idea de lo que hacen. Dice, algo off topic, está fuerte la lluvia, dice Sendón. ¿Se oye mucho? Sí, no, sí, bueno, pero mira, te está probando todo lo que dices, ¿eh? Con cada trueno. Fernando Collado, algo que me parece muy cierto es que la legislatura pasada era progresista, que continúe así. Así debe ser. ¿Cómo crees que va a ser la próxima? Yo creo que igual, yo creo que la gente dio un voto de confianza al gobernador, un voto de aprobación a la legislatura, vuelve a tener Morena y sus aliados la mayoría, y creo que eso es algo importante, ¿no? Así como en lo federal, también en lo local. Sabíamos también que había bueno, cierta resistencia a muchos de los temas, ¿no? que ahí se trataron, que ahí se abordaron. Sabíamos, había temas que nos llovía de los dos lados, nos marcaban, nos amenazaban, nos insultaban, y siempre nos mantuvimos de una sola pieza, ¿no? en todos esos temas, entendiendo también algo. Ya no se podía uno portar como el activista, ¿no? Se tenía uno que portar como el representante de la sociedad que uno es. Como diputado uno es representante de toda la sociedad. Por ejemplo, yo lo he dicho y lo he platicado con quienes luego me han ido a ver. Yo lo he dicho, el tema de que yo soy antitaurino. No me gustan a mí los toros, a mí. Pero también sé que soy un representante de la sociedad y que en la sociedad hay quien disfruta, ¿no? No, a mí tampoco. Hay que, no, a mí no. Entonces no llegas a imponer tu visión, claro, porque entonces estarías repitiendo lo aplastante, el mayoriteo. Y si algo ha dicho Andrés Manuel es que eso, obviamente, en temas de combate a la corrupción, en temas de honestidad, vamos a ser intransigentes hasta la médula, sea con quien sea, sean del partido que sean. No vamos a transigir en eso, porque esa es la principal bandera de nuestro movimiento, y creo que ese es el principal problema que nuestro país siempre sufrió y que está relacionado directamente con el sufrimiento de la gente. Entonces en eso no, pero en temas como esos que a veces decíamos, a ver, son temas que dividen, polarizan. Veníamos de situaciones muy complicadas y lo que menos queríamos era polarizar aún más, ¿no? Entonces, pero siempre fuimos en ese tema de una sola pieza e intransigentes en muchas cosas, como el combate a la corrupción. De acuerdo. Hernández Memushko, saludos y fuerte abrazo. Memo. Andrés Herón te manda saludos. Amigo saludos, Gabriel. Andrés. No, oye, pues, y todavía que te pasaste de otro partido y todavía, o sea, ¿te llevas con él u otros sí, que ya ¿Andrés? Son panistas? Sí, Andrés Herón, acuérdate. Oye, Andrés fíjate, te voy a contar algo que me decían cuando yo entré al Congreso. Me decían, oye, tú mejor no te vayas a la Junta de Gobierno, porque tú no quieres a los panistas y a los priistas, y ahí tienes que hablar con ellos siempre. O sea, pues yo voy a tener que hacer lo que yo tenga que hacer, ¿no? Claro. Y fíjate que siempre tuvimos una relación con PRI, con PAN, hasta con PAN, de respeto, porque nosotros siempre fuimos oposición, fuimos muy respetuosos. Inclusive me lo decía un diputado, te reconozco, yo he estado en varias legislaturas, nunca habíamos tenido tanta libertad en las comisiones, en todo esto de actuar. O sea, pues es que, pues según yo, así debe de ser, ¿no? Que se tenga toda esa libertad. Entonces, yo me llevo bien con todos, entendiendo obviamente las diferencias que hay, ¿no? Y entendiendo obviamente que el germen de la corrupción, aunque ya se les haya olvidado y ahora quieran decir lo contrario, vienen a dar el golpe de pecho, pero con el PRI, con el PAN, una corrupción rampante, desmedida, que pues siempre es lo que dijimos que íbamos a combatir.
Dice Vico Vázquez, dice hashtag soy Biestro, el trabajo que ha realizado diputado lo ha demostrado y siempre comprometido con la 4T. Beto Gamboa, hay que continuar con los ideales de la 4T, por eso yo voté por Morena. Karen Cabrera, honorable, honesto y el mejor presidente que pudo tener Morena y el Congreso. Fíjate que en el tema del Congreso te quiero decir, es la primera vez que el Congreso tiene una secretaria, además de que por primera vez en la historia, después de mí, quedó Nora, es la primera mujer en 200 años que existe el Congreso, que es la primera vez que una mujer preside el Congreso, la primera vez. Pero además, te digo que cuando yo estuve, siempre las mesas directivas fueron presididas por mujeres. La Secretaría General del Congreso, que es la pieza, el engrane central de todo el trabajo legislativo, logístico, etcétera, por primera vez lo ocupa una mujer, ¿sí? Rosario, es la primera vez que lo tiene. Y te quiero decir algo, es la primera vez que en el Congreso los trabajadores reciben su bono porque se los quitaban. Eso me lo dijeron ellos. Los obligaban a firmar de que recibían su bono, que les toca por ley, y se los quedaban. Es la primera vez en esta legislatura que los trabajadores y las trabajadoras del Congreso reciben lo que por ley les toca y que ya no se pueden volver a dejar nunca más de que se los vuelvan a quitar, que no se dejen. De acuerdo. Oscar Felipe, saludos cordiales desde la Mixteca Poblana. Beto Gamboa, tengo una duda, Gabriel. ¿Sigues pensando la importancia de que se mantenga el liderazgo de Morena en el Congreso? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque para empezar es la bancada más importante del Congreso, entonces debe de ser así, pero el Congreso tiene sus propios mecanismos, sus leyes, y entre ellos son los que van a decidir. Una vez a mí me lo dijo el propio gobernador, dijo, son ustedes los que tienen que decidir y que autogobernarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, así lo hicimos siempre y así va a seguir siendo. Clementina Velázquez, me cayó bien de inmediato. Ay, ya me lo subió. Es que me están escribiendo un montón. Bueno, te están escribiendo a ti un montón. Espérame. No es mala onda. Ahorita te encuentro porque ya me subió esto. Pero dice que le caíste súper bien desde el principio. Muchas dice, gracias. Beris Martínez, saludos de la colonia Francisco y Madero. Lo apoyamos. José Luis Figueroa, saludos diputado, Erika y Gabriel. Ajá. Gracias. Ya, gracias, también me mandan saludos. Vaya, ¿alguien se acuerda de mí? Tony Punk dice, saludos desde la colonia Ampliación Reforma Sur. Elizabeth Pérez dice, esta pandemia ha hecho muy difícil todo, pero sabiendo trabajar las cosas salen adelante. Muchas cosas que destacar de ti, muy buena escuela en la política. Te deseamos mucho éxito en lo que venga. Muchas gracias. ¿Qué es en lo que venga? Pues lo que venga, yo siempre te dije, y te lo dije ahorita, el ser el protagonista, el ser el parte de esta construcción que venimos haciendo desde hace muchos años, ser parte de esto que estamos viviendo y que no fracase. ¿Por qué? Porque somos parte de un movimiento histórico, somos muchas personas y cada uno de nosotros respondemos por nuestras propias acciones, ¿no? Porque le dicen, oye, mira, hay gente ahí de Morena que está metida en la corrupción o la están enjuiciando. Bueno, pues que la enjuicien. Ahora la diferencia es esa, es que seas del partido que sea, si te portaste mal, te tienen que enjuiciar, ¿no? Te tienen que castigar, si así lo dice la ley. Entonces, en ese sentido, creo que todos respondemos por nuestras propias acciones. Yo te puedo decir, siempre me ha gustado tener una conducta y decir, presumirla, intachable en todo, ¿no? Te decía yo, desde cuando íbamos a las colonias y nos poníamos a atender, el gobernador siempre nos dijo que un diputado debía tener 3 cualidades, ¿no? Siempre es una de sus frases: ser un buen político, ser un buen legislador y ser un buen gestor, ¿no? Esa parte de que no eres un funcionario, eres un servidor. Cuando la gente llegue, cuando no tenga dónde acudir, que tiene que saber a dónde llegar. Ahora, otra vez estamos ayudando a resolver los temas de las cuotas en las escuelas. No le pueden prohibir la entrada, la inscripción a los chamacos por la cuota. No se puede. A ver, quien tenga para darlo, lo va a dar porque todo el mundo, nadie va a escatimar en sus hijos nada.
¿no? Pero si ahorita que no hay trabajo, que es una situación a nivel mundial complicada, no pueden hacer eso. El Estado está obligado a dar educación gratuita. Es nuestro derecho como ciudadanos. No les pueden condicionar el acceso, por eso seguimos resolviendo. El año pasado resolvimos más de 500 quejas en ese caso. Nos hablaban hasta de Tlaxcala, de Veracruz, de Querétaro, decíamos, no, es de la ley de Puebla, de la nueva ley de educación. Pero el punto es que no les pueden condicionar eso. Y hoy estamos trabajando eso, pero que la gente sepa, uno, que ya la época de abusos ya se fue. Y dos, que tiene con quién contar. ¿Sabes por qué empecé a salir a las colonias y a los municipios? Porque luego la gente no sabe ni quién es su diputado y no le interesa. Dicen, no, el diputado es ratero y es flojo y ya, porque así ha sido. Entonces, si algo nos enseñó Andrés Manuel es que la política se hace en la calle, en la banqueta, en las colonias, con la gente, e intentando resolver lo que en tus manos está, ¿no? Porque son temas donde la gente no sabe a quién recurrir. Para eso son sus representantes, para eso son sus diputados, para eso estamos, ¿no? Okay. Nada más van a veces, y si van, cuando están en campaña, y no los vuelven a ver. Y pregúntale a la gente, yo te aseguro que el 70-80% no sabe quién es su diputado y no le interesa. Pero cuando vean que el diputado está para representarnos, para servirnos y para intentar resolver los problemas, no nada más en la campaña, y que nada de que llegaban al Congreso y, ¿tienes cita? No, pues no, pero pues ¿cómo saco la cita si no lo puedo ni ver? No sé ni su teléfono. Entonces por eso abrimos las puertas del Congreso y por eso recibíamos a la gente y la atendíamos. Había casos donde decía, fíjate, por ejemplo, una señora decía, oye, es que fíjate que mi mamá tiene un problema, se le cayó la vejiga y no la pueden atender en el hospital, no tenemos dinero, no la pueden atender porque no tiene acta de nacimiento o está mal su acta, por decir. Iban originalmente por el tema del acta. Nosotros buscábamos todos en atención ciudadana para que se le atendiera ese mismo día. El gobernador siempre lo dijo de ese tema de la prioridad que era el atender a la gente. Entonces, que la atiendan porque está sufriendo, tiene dolor, mientras vemos lo del acta. Y es tan sencillo hacer eso, ¿no? Y es tan reconfortante. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador? El poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, mientras podamos hacer esas cosas, estemos en donde estemos, las vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir haciendo esa labor de concientización y esa labor de que la gente entienda que no es un favor. Cuando gestionábamos con alguna dependencia, lo que fuera, ¿sí? No iba yo, como luego le hacen, a tomarme la foto y hacer caravana con sombrero ajeno. Y siempre le decía, eso lo pagan ustedes con sus impuestos, porque aunque no estén dados de alta en el SAT, van y en la tienda cuando compran un refresco, pagan un impuesto, y es la obligación del gobierno. Cuando van y pavimentan una calle, o ponen un alumbrado, o un drenaje, van y se toman la foto como si hubiera sido con el dinero del funcionario. No, es una obligación, es un derecho de la gente y una obligación del funcionario. Entonces eso es lo que hicimos todo el tiempo y donde estemos lo vamos a seguir haciendo. Dice Ana Huerta Maldonado, esos panistas le hicieron mucho daño a Puebla, hasta este gobierno se comprometió a cambiar las cosas. Mucho daño se le hizo, la verdad no es una cuestión de politiquería, creo que se vivió una de las etapas más oscuras que ha habido en temas de manejo de los recursos, en temas de libertades democráticas, en muchos temas, y son cosas que no deben ni pueden regresar, sean del partido que sean. Tú puedes ver cómo Andrés Manuel van en las ruedas de prensa, tú puedes ir mañana y hacerle la pregunta que tú quieras, inclusive hasta pedimos a Jorge Ramos y todo, tú ves cómo es un presidente que está abierto al diálogo, al debate, ¿sí? Así debe de ser, sea del partido que sea. No podemos volver a permitir que se instale una etapa como la que estaba instalada en Puebla hace algunos años. De acuerdo. Ahora, sin embargo, el PAN ya regresó a la ciudad. ¿Qué se siente? ¿Qué onda? Bueno, es muy triste porque a nosotros nos costó muchos años te decía yo, de caminar las calles, de tocar las puertas, de entregar el periódico, de hablar con la gente, de decirles que la cosa iba a cambiar. La realidad es que a la capital de Puebla, la 4T, nunca llegó, ¿sí?
quiere decir que la gente supo lo que era dar un voto como un premio o como un castigo. Pero muchas veces se piensa, dicen que la medicina es peor que la enfermedad, o el remedio es peor que la enfermedad. Es mejor, Sí, es peor. pero bueno, pues finalmente, como lo dijo el presidente de la República, como lo ha dicho el gobernador, es la decisión de la ciudadanía y hay que respetarla. Por primera vez en muchos años, tú lo pudiste ver. Fíjate, esa es otra que hicimos desde el Congreso, esa reforma electoral que nos decían, te estás dando un tiro en el pie. No, no vamos a aprovechar el poder para influir en un proceso electoral. Si tú fuiste a la Ciudad de México, a Pachuca, a Cuernavaca, en las épocas en que había campañas, tú tuviste que haberte dado, tuviste que haber notado la diferencia entre Puebla y los otros estados. Aquí no hubo esa contaminación visual, retacado de anuncios de espectaculares, de autotransporte, del transporte público con la propaganda. Aquí no hubo. Aquí prohibimos toda esa propaganda. Y los espectaculares, y los anuncios en los autobuses, en los urbanos, todo eso lo acabamos. No hubo una operación desde el gobierno, ni del Estado, ni de la Federación. Y tú lo puedes ver desde el momento en que por primera vez no se quejaron las enfermeras, ni los maestros, ni los trabajadores al servicio del Estado, de que los obligaban a llenar listas, a llevar credenciales, a llevar familiares. Por primera vez no pasó eso. No hubo un voto, una aplanadora, y la gente salió libremente a votar. Finalmente es lo que se decidió, es lamentable, pero ahora la tarea que tenemos es demostrar que eso no es Morena. Morena es combate a la corrupción, Morena es escuchar a la gente, Morena es que por el bien de todos primero los pobres. Yo siempre lo decía desde el Congreso, carajo, ¿por qué si hay tantas colonias sin drenaje, sin pavimentación, sin alumbrado, estás otra vez como en los gobiernos panistas yendo a despanzurrar el Zócalo, que ya se les hizo una costumbre ir cada 3 años a despanzurrarlo? ¿Por qué si hay tantas colonias con las necesidades más apremiantes? ¿A qué te refieres a que la 4T no llegó a la ciudad? Bueno, pues porque, o sea, aparte de esto, uno de los temas principales era por el bien de todos primero los pobres, sí, ¿no? Es una de las frases que nuestro presidente siempre ha dicho, ¿no? Por donde se tuvo que haber empezado es por las colonias populares, por las colonias donde está el mayor problema de desigualdad, de delincuencia, de violencia doméstica. Todo eso lo teníamos. Te digo que hubo semanas donde íbamos a 20, 25 colonias, ¿sí?, a hablar con la gente, y no lo hacíamos, no era ni época electoral, lo hacíamos porque era nuestra obligación, porque así nos lo enseñó Andrés Manuel. Y la gente decía, es que llego desde que llegué a vivir aquí hace 25 años, nadie nos puede poner un drenaje, que es lo más sencillo, ¿sí? Okay. ¿Cuántos drenajes, cuántas pavimentaciones, cuánta red de agua no hubiera alcanzado con lo que se quería hacer en el mercado de Amalucan, o en el Zócalo, o en esas obras de relumbrón? Siguen, eso lo entiendes de un gobierno panista, claro, que esas son sus obras de relumbrón, y hacen una rueda de la fortuna, mientras que la carretera, la interserrana y en la Mixteca están destruidos los caminos. Pero se supone que en un gobierno de la 4T no debe de ser así. 2, si los vecinos te dicen, como se lo han dicho a Andrés Manuel López Obrador, no quiero este tope, no quiero este semáforo, no quiero este mercado, obedeces. Dices, pues se va a hacer aunque no quieras. Cuando estás en un gobierno de la 4T combates la corrupción, no la solapas. Cualquier tema de corrupción, el gobernador lo ha demostrado. Quien esté metido en esos temas de corrupción, él mismo los denuncia. Claro. Y dice, y los vamos a perseguir. ¿Qué pasó en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública? En muchas que ha hablado y ha dicho, ha pasado esto. Tiene esas agallas, primero para reconocerlo, y 2, para decir, no vamos a proteger a nadie. Lo ha dicho el presidente de la República, eso no se puede. ¿Por qué? Porque si robar del erario es casi un pecado, diría yo, en un gobierno de la 4T es altísima traición.
el permitir que acosen sexualmente de esa manera a las trabajadoras. ¿Por qué? Porque el acoso viene de un tema de superioridad jerárquica en un organigrama, ¿sí? Y el tema del acoso sexual hoy, del hostigamiento tan penado, no puede ser tolerado, ¿no? Y no le puedes decir a una trabajadora, ay, bueno, a ti yo también te he perdonado cosas, ¿eh? O sea, todavía, el decir que soy 4T no es nada más de dientes para afuera. Hay que demostrar, hay que hacer, ¿sí? Hay que ser valientes, hay que ser congruentes y hay que ser consecuentes. Ajá. José Hernández, un diputado conciliador. Gali Cortázar, el mejor de todos sin duda. José Luis Figueroa, si hay alguien que puede tener la frente en alto es Gabriel Biestro definitivamente. Raí González, éxito, estamos contigo. Muchas gracias. José Javier Solís, es una persona firme con la convicción de nuestro presidente de la República. Erika Coyot, dice, usted, mi hijito Gabriel, es una persona preparada con valores y con pantalones que se necesitaba. Lo felicito por su trabajo realizado en el Congreso. Es de los pocos diputados que hicieron su trabajo. ¡Órale! Muchas gracias. Qué bonita estuvo esa, ¿no? Oye, fíjate que sí, y te voy a decir algo. Yo entré a Morena cuando yo me meto ya de brigadista en 2010. Ahora sí que ya llovió. Me meto porque no era partido. Un movimiento. Era un movimiento. Es decir, aquí nada más lo que estamos haciendo es yendo a hablar con la gente, concientizándola y ya. Ay, dije, yo quiero. No era partido. Cuando viene la votación interna de si se hacía partido o no, yo voté en contra de que se hiciera partido. Yo le decía a todos, no, que no se haga partido y que siga siendo organización, que siga siendo movimiento. Y finalmente, bueno, se hizo partido y ya, salió todo eso. Entonces dijimos, bueno, pues ahora a cuidarlo, ¿no? Pero sí, yo me metí precisamente porque era otra cuestión. Yo nunca estuve en otro partido, no vengo de otro, pero yo me formé aquí y siempre digo que me ha tocado ver su nacimiento, no el nacimiento, ni la concepción, te voy a decir, desde la concepción, la gestación, el nacimiento, su etapa de niño, adolescente y ahora adulto, me ha tocado estar acompañando a Morena. Oye, Gabriel, tú que fuiste presidente de aquí de Morena en el estado, ¿qué le pasó al partido? Te lo pregunto así porque, bueno, ¿no? como su papá que fuiste, o sea, ves ahora al chamaco haciéndole trampas a los demás. A ver, te pregunto esto porque hoy hizo unas declaraciones muy interesantes el gobernador y muy fuertes, en el sentido de que los propios militantes de Morena le pusieron el pie a sus propios candidatos para, ¿no?, que los infraccionaran, para que los multaran. Mira, volvemos a lo mismo. ¡Qué fuerte! Yo pensé que los panistas eran los peores entre ellos. No, ya les ganaron. Lo siguen siendo. No, oye, te voy a decir, no es cierto. Oye, mira, te voy a decir lo que yo opino a título personal. Esto no es una declaración que implique una postura oficial. Mira, Morena obviamente es un colectivo, es un grupo, un conjunto de personas, de muchas personas. El partido en sí está conformado por miles de personas, o cientos de miles, o millones, no sé. Y te decía yo hace un momento que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. Morena no tiene por qué pagar por las fallas o errores que cometamos como personas, ¿sí? Lo tendría que pagar si lo consintiera, si lo escondiera, si lo quisiera desviar, ¿no? Entonces, el partido debe de afrontar, por ejemplo, hoy yo creo que se tiene que hacer una autoevaluación para saber el balance de este proceso electoral, pero también de lo de la consulta, esta consulta que fue un fracaso. Y te lo puedo decir con esa certeza. ¿Cuál consulta fue un fracaso? La de la consulta para el juicio a los expresidentes. Ajá. O sea, no se llegó ni al 10% de participación. Sí, claro. Y te lo dice alguien que a mí me tocó. Ay, es el primero así morenista que me dice eso. Ahí te va. A mí me tocó llevar, cuando estaba yo en la estructura del partido, creo que ya como presidente, no recuerdo,
me parece que sí. Llevar el tema, ¿te acuerdas cuando se hizo la consulta energética, de la reforma energética, que decía que nos pregunten a todos de la privatización del petróleo? Bueno, a mí me tocó hacer eso. Y Puebla quedó en recolección de firmas de la consulta en primer lugar nacional. Y a mí me tocó ser el coordinador de eso aquí en el estado. Pero ¿sabes qué decía yo? Iba una vez a la semana a los 15, en ese entonces 16 distritos. Ahí estaba, una vez a la semana en cada uno de los 16 distritos. No paraba. Y quedamos en primer lugar nacional. Con eso mismo te puedo decir que es esto que pasó hoy, es regatearle el apoyo al presidente, es escatimar el apoyo al presidente. Y no podemos permitir que eso pase ahora que viene la consulta, la revocación de mandato en marzo. No vamos a permitir que vuelva a pasar lo que pasó. Porque muchos creen que dirigir a un partido es para ver a quién acomodas, o cómo me acomodo yo, o cómo acomodo a mis familiares, ¿sí? O a ver qué saco. Te quiero decir que a mí me tocó ser presidente del partido. En 2017 el morenoveísmo nos quitó el 100% de los recursos. De por sí nos tocaban 300,000 pesos al mes y luego nos los quitan. A mí me tocaba poner, y pregúntame si los que hoy están en el comité estatal dirigiéndolo según ellos, algún día se acercaron a decirme, oye, te ayudo en algo para la nómina o para la luz o para el pinol. No, nadie. Y a mí me tocó asumir todos esos gastos y con mucho gusto lo hice, claro que sí, claro que sí. Las nóminas, los aguinaldos, la luz, la gasolina. Hoy el partido tiene un presupuesto de 70 millones de pesos, poco más al año. Te digo, nos tocaban 300,000 pesos y luego nada, en 2017 nada. Tiene un presupuesto de 70 millones para que saque esos niveles, para que nadie haya organizado una brigadita que fuera a promoverlo. Eso creo que fue algo terrible y no podemos permitir que eso pase ahora. Por eso, ¿qué pasó? Bueno, pues cada quien tiene que asumir el costo de sus acciones o de su falta de actuar. Y el partido no puede quedar así. ¿Por qué? Porque el presidente necesita un partido que lo respalde. Ya lo hace en las cámaras. ¿Por qué? Porque se comparte la agenda. Muchas veces decían, oye, que es que ¿por qué todas las reformas constitucionales que mandaba López Obrador aquí en el Congreso de Puebla se aprobaban, o lo que mandaba el gobernador, que porque no había autonomía? No, sí hay, pero compartimos agenda. Y así como en los congresos los apoyamos, necesitamos un partido que vaya y le diga a la ciudadanía, y le diga a la gente, oye, viene una revocación de mandato, oye, viene la consulta para enjuiciar a los expresidentes, a esos que te robaron. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, eso faltó. O sea, liderazgo, vocación. Claro que sí. Mira, los problemas que hubo al interior del partido fue por negarse en todo momento a sentarse con las partes y decir, a ver qué está pasando. En el municipio que tú quieras, en la zona que tú quieras, en la sierra, en la Mixteca, Sierra Negra, nororiental, donde quieras, oye, está habiendo un problema en el partido, ¿qué pasa? Vamos a sentarnos y vamos a dialogar. Porque a mí me tocó también ser presidente del partido en un momento muy difícil, donde se cimbró todo el partido, donde llegaron muchos de los personajes que hoy son representantes en la federación, o nuestro gobernador, o todo eso. Y lo primero que se hizo fue hablar con todos, fue ir con ese respeto que siempre le tuvimos a la militancia, a la gente que fundó el partido, que construyó el partido, que militaba en el partido, que confiaba en el partido, ir y hablar con ellos. Obviamente debate va a haber, obviamente inconformidad va a haber, pero nunca pasó lo que pasó ahora. ¿Sí? Entonces, esa falta de visión, de liderazgo, ¿sí?, se tiene que recomponer. Pero no es un problema de Morena. Morena sigue siendo esa fuerza y el presidente de la República sigue siendo el que saca adelante. Aquí lo vimos también con el gobernador y con el voto que se le dio de apoyo para el Congreso, de la mayoría en el Congreso. Entonces, Morena es, y siempre lo dije, más que un movimiento o que un partido, Morena sigue siendo la idea que la gente tiene de lo que está bien, de lo que debe de ser. Entonces, esa pequeña plantita la tenemos que cuidar, la tenemos que regar,
que darle sol y sombra. Sí, porque ya se está amarillentando, ¿no? Pero no sea, mucho, sí ya... no mucho. Seguimos habiendo personas, que te decía yo, que tenemos la frente en alto, que te lo puedo decir aquí y se lo puedo decir a nuestros amigos y amigas. Nunca, nunca voy a tener una razón para bajar la frente, para bajar la mirada. Les puedo decir que tengo una conducta intachable. Y así habemos muchos que estamos aquí porque nos costó mucho trabajo. No queremos llegar a ver, no queremos, siempre decía yo, no queremos llegar a hacer dinero, a hacer riqueza, queremos llegar a hacer historia, a cambiar esa historia de hoy. Y eso es lo que seguimos haciendo, y te decía yo, desde donde estemos. Y el partido creo que es un colectivo, y el partido se alimenta de esa idea que la gente hoy nos demostró que sigue teniendo de lo que le gustaría que fuera. De acuerdo. ¿2024 te vamos a ver? Yo espero que sí, vamos a ver, yo espero que sí, porque yo creo que mientras sigamos estando en la ruta de los ideales, de los principios, de la congruencia, vamos a tener mucho que decir, y a ustedes les va a interesar mucho lo que tengamos que decir. Ya, ahí en la boleta. No sé si en la boleta alcaldía o no, ojalá, no sé, pero tampoco es algo que, no es lo que me motiva principalmente, ¿sí? Me motiva que esto llegue a buen puerto. Muchos se están preguntando, de que bueno, o sea, si te queremos ver. Si se presta las condiciones, no me daría a mí nada me daría a mí más gusto que eso. ¿Por qué? Porque he encontrado en el servicio, ¿sí?, esa vocación, pero no es necesario, ¿sí? Uno puede hacerlo desde muchos otros lados, ¿no? Aquí lamentablemente el municipio tuvo ese retroceso, pero lo vamos a recuperar en el 2024. Ok, finalmente, oye, la despenalización del aborto, la ley de los desaparecidos, son como pendientes, ¿no? Bueno, la ley de los desaparecidos ya salió. La ley de búsqueda. La ley de búsqueda. Mira, te voy a comentar. Nosotros hablamos con varios de los colectivos hace algún tiempo con el tema de la ley de los desaparecidos. Luego lo metió una diputada, lo presentó con todos los de la bancada, pero había ciertas cosas que queríamos modificar, que no nos parecían del todo correctas. Y lo debatimos en varias ocasiones entre diputados, y muchos no querían que se le cambiara nada. Entonces decíamos, hay situaciones que no vemos bien. Pero además aquí hay otro punto. Si todo fuera tan fácil... Los colectivos están como dolidos. No, se les dio siempre la atención. Y están dolidos porque en una de las reformas que querían era un tema presupuestal, que nosotros no podíamos meter. Que esa ya es otra cosa y que ya hablaremos en otra ocasión. Pero te lo voy a hacer llegar para que veas una de las reformas, y sobre todo en el ámbito presupuestal, que no era del todo correcto. Pero mira, ojalá todo fuera tan fácil como para solucionar un tema tan delicado y tan terrible como el de los desaparecidos, como el de la desaparición forzada. Es un lastre, es algo horrible. Si con una ley se pudiera resolver, lo hubiéramos hecho el primer día que llegaba. Si algo sobra en México, son leyes. Porque esa ley, una ley que hable y que regule todos esos protocolos y esos mecanismos, ya la hay a nivel federal, y la hay, existe. Ese no es el problema. El problema de la violencia, de la desaparición forzada, de muchas cosas, se viene arrastrando desde hace décadas, desde hace muchos años, ¿sí? Aún así, finalmente salió, y finalmente fue uno de los puntos que la misma Nora Merino Escamilla sacó junto con todos los diputados y diputadas de la coalición. A mí me dio mucho gusto. También las demás fuerzas políticas, PAN, PRI, todos le entraron al tema. Está bien, pero ojalá y fuera que con una ley se resolviera el problema. Lamentablemente es un tema muy de fondo. Mira, ¿qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador? Que de los 100 compromisos principales que tenía, le faltan 2, ¿no? Que ya cumplió 98, y uno de ellos es el tema de los chavos desaparecidos de Ayotzinapa. Todo este pacto de silencio que tienen, toda esta situación y demás, ¿no? En el tema del aborto,
A ver, el tema del aborto también yo lo dije, y es más, una vez platiqué con el arzobispo, con Monseñor, le dije, yo estoy no a favor del aborto, ¿sí?, sino a favor de que en un régimen republicano y democrático se respeten los derechos y las libertades y que nadie imponga su modo de ver. Se lo dije a él. Le dije, pero también entiendo que es un tema que polariza, divide y lastima mucho a la sociedad. Lo vimos, y de los dos lados, de los dos lados. Entonces dijimos, siempre en la doctrina, sobre todo en la izquierda, se habla de que para que haya un cambio, tienen que existir las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas creo que existen, creo que están dadas, ¿sí? El tema de las mujeres que siguen muriendo por estar en todas estas condiciones insalubres, ilegales, sí, etcétera, ¿no? Eso. Pero esas condiciones subjetivas tienen que ver con un tema de concientización social, de que la gente tome conciencia. Las mujeres que tomaron el Congreso, se los dije, ¿ustedes qué han hecho para cambiar esas condiciones subjetivas? Nosotros cuando estábamos en el tema de Morena, no había día, no había semana que no saliéramos a hablar con la gente, a repartir un periódico, a hacer esa conciencia, porque las condiciones objetivas de miseria, de injusticia, de corrupción ya existían, ahora faltaban las subjetivas. Bueno, en este caso, en el tema de las condiciones subjetivas fue muy difícil porque, y lo hablaba en cualquier entrevista, no vamos a venir a imponer nada, tiene que ser un tema que no genere esa ruptura, esa polarización, que ya la habíamos vivido cuando lo de el interinato y cuando todo eso, veníamos de una situación muy complicada. ¿Qué faltó ahí para que esto se pudiera avanzar? Mira, los diputados mismos de Morena, nunca hubo un consenso en ese sentido. Eso te lo puedo decir. No tuve yo una mayoría, ni siquiera al interior de mi bancada. Y te quiero decir algo, dirán que yo y que controle. No controle. Siempre hubo ese diálogo, esa plática con los partidos aliados y con los integrantes de la bancada de mi partido. Pero yo te quiero decir, fue una legislatura que, aunque lo del aborto al final, la de la interrupción legal del embarazo, no se dio, y se va a dar tarde que temprano, cuando las condiciones estén, cuando no generen una ruptura, una polarización, un desgarre, se va a dar más temprano que tarde. Pero aquí, si aquí ni siquiera en la bancada había un criterio común en el que yo me pudiera apoyar, si veíamos que ante la sociedad, inclusive al interior del partido, al interior de la sociedad poblana, había mucha división, muchas cuestiones que se fraccionaban también. Entonces yo creo que eso va a llegar y se va a dar en su momento. Y un último pendiente que yo te puedo decir, aunque no me lo preguntes también, porque hay gente también que hasta con politiquería lo quieren agarrar, pero te voy a explicar. El tema del agua. ¡Ay, sí! ¡Uy! Cuando nosotros llegamos al Congreso, tú te acuerdas que el convenio de privatización del agua era secreto. Sí. El convenio era secreto, no lo conocíamos, y cuando llegamos lo conocimos. Cuando llegamos supimos de qué se trataba y nos asustamos porque firmaron un contrato leonino, firmaron un contrato en total desventaja para el gobierno poblano y para el pueblo poblano. ¿Por qué? Porque estaba basado no en un tema de querer mejorar las cosas, sino en un tema de negocio. El gobierno tiene todas las de perder. Aceptaron inclusive que los temas o las diferencias entre las partes del contrato se llevaran en tribunales internacionales, por ejemplo. ¿Cómo aceptan algo así? Y que los costos de indemnización, ¿sí? Si tú les dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, devuelve, sí, pero me vas a dar esto. Son altísimos. Yo lo hablé con el gobernador cuando acababa de tomar posesión hace 2 años
Me dijo, papi, porque era uno de los puntos que Sí, siempre claro. trajimos en la gente. Lo estudió, inclusive habló con los abogados, con los mejores abogados de Puebla, con los mejores abogados a nivel nacional. A nivel nacional dijeron, vas a tener que pagar, al Estado de Puebla le va a costar esto. Todavía me acuerdo que buscó a otro, que dijo, bueno, vamos a ver si es cierto. Buscó a otro y me dijeron lo mismo. Me acuerdo que hubo unos abogados que me dijeron, esto trae nudo ruso, o sea, nudo sobre nudo, ¿sí? Está muy difícil. Entonces decíamos, bueno, ¿Por qué hicieron algo okay, así? porque era parte de esta estrategia que traían Rafael Moreno Valle, Gali, todos ellos, de hacer negocio con todo y de proteger el tema del negocio. Entonces, ¿qué hicimos? Decir, a ver, no podemos decir, bueno, pues hasta que se pueda, vamos a ver qué es lo que hacemos. Sino que además, te quiero decir otra cosa, no nada más eso, el tema de desmantelar prácticamente su APAP y todo, y que no haya con qué respaldar la operación del agua. Se hubiera metido el gobierno del estado en un brete en el tema de la operación. ¿Qué tal que hubiera dicho? Es más, que hubieran dicho Aguas de Puebla, que hubiera dicho, es más, mira, ya me hartaron, ya mira, ahí tienen su agua y ya me voy. ¿Qué tal que se le hubieran dicho? ¿Sí? En ese momento se cae el tema del servicio. Hubiera sido algo muy serio, muy difícil, nos hubiera tardado, y quedarte a lo mejor la ciudad de Puebla o media ciudad de Puebla 2 semanas, un mes sin agua, hubiera sido catastrófico. En plena pandemia, bueno. Entonces también es parte de eso, ¿no? De pensar ya no como nada más como oposición o como activista, sino como representante de la sociedad y como servidor, ¿no? Entonces no hay salida. Ahí te va, no, sí, y en lo que la hay o en lo que la haya, ¿qué hicimos? Dijimos, a ver, en primer lugar, le cambiamos a la ley estatal del agua, a la ley del agua del Estado de Puebla, los artículos me parecen que eran el 5 y el 99. En primer lugar, poniendo el agua como un derecho humano, como está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Así debe ser. Y 2, en el 99, el agua es un derecho, un negocio. Está prohibido el corte de agua para quien adeude. Obviamente, en determinados casos, no va a ser a una compañía refresquera o no va a ser a un hotel, sino a la gente que usa el agua para lavar sus platos, su ropa y que los chamacos se bañen. Prohibido el corte de agua por falta de pago. ¿Que hay que pagar el agua? Sí, pero para eso ya estarán los abogados y los juicios. El agua no la pueden cortar, no se pueden meter con ella. Y muchos casos nos hablaban para decirnos, oye, me quieren cortar el agua. No se deje. Y vamos a reconectársela a nosotros, porque decimos, el delito no es reconectarla, el delito es cortarla, ¿no? Y te quiero decir que después de que hicimos esa reforma, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados y decir, uy, pues no se puede, o ahí cuando se pueda ya veremos, sino cómo hacer eso. Inclusive hablamos, cuando hicimos esa reforma, lo hablamos con Agua de Puebla y hubo un muy buen diálogo en ese sentido, lo entendieron perfectamente y lo respetaron. Y donde no se ha respetado, porque no es nada más, es una ley estatal, es de todo el estado. Sí. Donde no se ha respetado, hemos salido nosotros a gestionar y a ver ese tema. Es decir, en lo que se resuelve, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Ahí les puedo decir, bueno, ok, no pudimos porque, en primer lugar, cuando éramos oposición no conocíamos el convenio. ¿Por qué crees que lo tenía el gobierno panista, como lo hacía todo, escondido, bajo reserva, no salía en transparencia, lo tenían bajo toneladas de tierra porque no se conocía? Ya cuando vimos, entendimos el porqué, el cómo entregaron a todas luces el tema del agua y cómo iba a ser muy complicado recuperar. No nos desentendimos, tanto Nora como un servidor, metimos esta ley, esta reforma, donde se protege el derecho humano del acceso al agua, ¿sí? El derecho humano al agua y al acceso que se debe de tener al agua, ¿no? Y te digo, inclusive tuvimos el acercamiento, platicamos con Agua de Puebla cuando estuvimos haciendo esa reforma y lo han llevado bien, como se debe y respetando siempre la ley. De acuerdo. Y entonces,
Bueno, eso ya tendrá que ser, ya tendrá la que próxima venir temporada. Sí, y ver qué se puede solucionar, cómo se puede solucionar. No creo que se vaya a estar, ¿cuántos son? 60 años de concesión, ¿sí? Y menos en esas dinámicas. Pero en lo que se encuentra, ¿qué hicimos en la legislatura? Eso. Y siempre que recibimos una llamada quejándose del tema del agua, del tandeo, de la falta de agua, de que les cortaron, siempre como sus diputados salimos al quite a defender, no como un favor, sino como una obligación, que es nuestra obligación, siempre salimos a defender a las familias en ese tema en todo el estado. De acuerdo. ¿Contento, triste o melancólico? Sí, fíjate que muy contento, muy orgulloso. Yo siento que hicimos muchísimo. El Congreso, pese a todo lo que nos pasó desde que entramos, pese al tema de la pandemia, de los 5 gobernadores, del interinato, logramos salir como una sola pieza. Logramos salir como el Congreso que menos le cuesta a sus ciudadanos, porque yo todavía, fíjate que antes de pedir licencia en febrero, en diciembre, para el presupuesto de este año, todavía de mis últimas travesuras, recorté en el capítulo 3000 del Congreso, lo recorté 50%, y en el capítulo 5000 lo recorté 60% en el presupuesto del Congreso. ¿Por qué? Porque venía todo el tema del COVID, el gobierno necesitaba generar recursos, entonces recortamos. Es la primera vez que estos diputados de esta legislatura no recibieron lo que recibían los anteriores, el cochinito legislativo, el 1.200.000 pesos anual, todo eso, nada, no hubo nada de eso. No hubo cochinito, no hubo prebendas, se acabaron las gasolinas pagadas por ustedes, por las gasolinas, las comidas, los viajes, los celulares, porque además las comidas pues no eran aquí en la fonda de la esquina, porque les gustaba comer bien a los señores. Entonces eso se acabó. Somos un Congreso de lo más austero, somos un Congreso que supo responder en los momentos complicados y salir, te digo, todos de una sola pieza como un factor de unidad y de estabilidad. Entonces me gustó mucho. Fue cuando entra, digo, por primera vez una presidenta del Congreso, siempre fueron presidentas en la mesa, tuvimos nuestra Secretaría General, el Instituto de Investigaciones es la primera vez que tuvo en su historia, el Instituto de Investigaciones del Congreso, siempre se daba como un puesto como favor político, ¿sí? Entonces siempre tenía un encargado de despacho. Fue la primera vez que tuvo a un director como tal, el Instituto de Investigaciones, de una persona capacitada. Hoy el instituto está trabajando bien, el Congreso bien. No alcancé también uno de los puntos que está ahí todavía, era el tema de la reforma al Congreso con el servicio profesional de carrera, que se tiene. Yo espero que la siguiente legislatura lo tome, y algo que también metí la iniciativa y ya nunca la sacaron las comisiones, para que vean que en todos lados se cuecen habas, el tema de la iniciativa ciudadana. Tú, si hoy quieres meter una iniciativa, tienes que juntar un porcentaje del padrón electoral, de la lista nominal, en firmas. Con esta iniciativa ciudadana, con que un ciudadano presentara una iniciativa, los diputados tenían la obligación de darle el tratamiento de estudio y discusión como si cualquier diputado lo hubiera presentado. Y ahí está. Yo espero también que sea le voy a decir ahí a los diputados y diputadas que entren, que me ayuden a que esa salga, para que cualquier ciudadano o ciudadana, cuando tenga una iniciativa, nada más la presente y el Congreso esté obligado a legislar en la materia. De acuerdo, ya finalmente, porque ya mi productor me está diciendo que a ver a qué hora se nos empañaron ya todos los vidrios. Sí, no, bueno. Oye, ya, perdón. Oye, no, es que ¿sabes qué? Ha sido el invitado con el que más hemos estado platicando. ¿Cuántos llevamos? Más de una hora. 1 hora y cuarto. No, eres el récord. No, pero espérate, la última y nos vamos. Finalmente, ya la dirigencia de Morena, ¿tú cómo ves este proceso? O sea, aquí en Puebla. Bueno, pues ¿qué onda? Tiene que haber condiciones para que haya una renovación, y las condiciones, además de que se den para que haya la renovación, se tiene que dar de una buena manera.
¿no? Yo sé que hay competencia, hay contienda, pues es una contienda interna, pero siempre tiene que ser con los principios por delante, entendiendo que ahorita el partido necesita gente que lo ayude, que le sirva y no que se sirva del partido. Entonces, yo espero que esto ya salga, yo creo que va a ser, no sé, si va a ser en estos meses o en... Pero va a ser reelección, ¿no? Parece ser que va a ser reelección. No, quién sabe, hay que ver, pero que sea con alguien que sí trabaje, que sí porque estar en ese puesto lo único que te tiene que generar es más responsabilidad y más trabajo. No es para tener más privilegios, es para tener mucho trabajo, mucha carga de trabajo. Cuando yo fui presidente, trabajaba de domingo a domingo en ese tema. Cuando fui presidente del Congreso, cuando fui presidente de del partido, son trabajos donde uno les tiene que dedicar todo su tiempo, todo su esfuerzo, todo su corazón a eso, y no nada más para sentirse, te decía yo, muy machuchones. Entonces, ojalá llegue la mejor o lo mejor o el mejor para que el partido tome el lugar que le corresponde en esta historia. De acuerdo. Pues Gabriel Biestro, de verdad, muchísimas gracias. Perdón, ya te robamos aquí Al un montón revés. de tiempo. Ya también Rafa ya está diciendo, pues ya vámonos. Tienes mucho trabajo, pero gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias a todas, a todos por mandarme, porque además siempre me mandan no manches, estás a cañón, mi celular, mira, celular me mandan mensajes de bueno. apoyo, todos los leo, muchos o muchas veces hasta en el Facebook no contesto, porque quien contesta los mensajes todo soy yo. No hay alguien haciéndolo, no está, soy yo. Entonces a veces me tardo un poco más. Muchas gracias por todo el respaldo, por todo el apoyo. Siempre vamos a estar ahí, estemos desde donde estemos en donde estemos. Muchas gracias por el tiempo y prometo ya no volver a extenderme tanto. Ay, nosotros estamos aquí hasta robándote. Dice Dani Martínez, fluyó muy bien la plática, qué agradable entrevista. Jorgi Arce, dice, huele a Navidad y también a gobernador. Hashtag. A ver, le apuesto a Biestro. ¡Vámonos! Ay, mira qué bueno que leí esto. No, mira, entonces me vi tímida en el 24. Ok, bueno. Dice Anaí Bonilla, hashtag le apuesto a Biestro. Muchas gracias. Ya es un hashtag, Dice también, dice Eilnosim Abeilord, perdón. También dice también el mismo hashtag, Jorge Alberto Martínez, hashtag le apuesto a Biestro al 100 contigo. Muchas gracias, okay. Muchas gracias a todas y a todos. Y estemos donde estemos, no vamos a dejar de visitar las colonias, vamos a dejar de seguir yendo y de estar al servicio de la gente. De acuerdo, bueno, rápidamente Ray González, Magda también González, Vanessa Andrade, Julia Tirado, Jorgi Arce, bueno, te están mandando saludos, Sonia Sánchez Sandoval, dice, no sabría lo del tema del agua y todo lo que hicieron las administraciones pasadas, que no sabía. Servas Nana Hatsu, dice, Tlaloc está molesto por ese malvado contrato panista, ya sabes, no, pero mira, ya hasta se calmó, pero sí, rayos y centellas. Hilda Rosales dice, está tremenda la lluvia, dice, eres una persona transparente, una buena cualidad que tiene Gabriel Biestro. Muchas gracias. Laumi Carr, licenciado Gabriel, el Distrito 9 está contigo. Lupita Vélez, muy interesante el tema del agua, sin tapujos. Arturo Torres, saludos, diputado Biestro desde Reforma Sur. Dice, saludos. Bonita noche a Erika y a Gabriel. Esta ha sido una gran entrevista, muy amena e interesante. Servas dice, saludos, apoyo a Biestro desde Joaquín Colombres. Cómo no. Va a llegar la hora de todas esas colonias. Siempre que iba me decían, siempre hemos estado olvidados, ignorados, siempre si acaso nos vienen a ver en campaña. Y sabemos que estos 3 años van a estar a lo mejor igual, pero vamos a hacer todo, porque no es un favor el que les tienen que hacer cuando les llevan el drenaje o la luz o el agua, es una obligación, porque por eso somos ciudadanos y por eso tenemos derechos, ¿no? Entonces, va a llegar y si no, ahí vamos a estar siempre para que la gente tenga y que no sigan careciendo de lo más indispensable. Claro.
Pues muchísimas gracias a todos sus comentarios. Traté de leer los más posibles. Muchas gracias. Son un chorro, tienes muchos fans. Gracias de verdad por su compañía, ¿no? Por todos sus comentarios. Esto fue Los Conjurados. Soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede checar en nuestro portal, Los Conjurados, y en nuestras redes sociales. Buenas noches, besitos. Bye. Muchas gracias. Gracias, mi querida Erika. Gracias y salud. Ay, mira.